días a todos. Muchas gracias al Club de Calidad por contar conmigo para moderar esta mesa redonda. No sé si se oye bien. Me han ahorrado una hoja de la presentación porque ya las personas que me acompañan están presentadas. Así que queremos que esta mesa, como decía bien Guiomar, sea ágil. Tenemos 40 minutos, nos han dicho, por delante. Además, muchos de las personas que nos acompañan hoy tienen una siguiente cita que van a tener que cumplir pronto. Voy a pedir a las personas que me acompañan pues, respuestas no excesivamente largas para que podamos ir hablando, pues eso, una charla de amigos, que decía Guiomar, ¿vale? Todos somos amigos los de esta mesa y estamos entre un grupo de amigos. Entonces, lo que sí voy a empezar a pediros esto a todos es una pequeña valoración del informe. Os voy a dar 2 minutos, porque como nos apremia el tiempo, 2 minutos, porque ellos son un poquito enchufados y ya lo tenían antes, entonces han podido echarles un vistacín y, bueno, sobre todo el presidente, ese es más enchufado todavía. Entonces, Jesús, si te parece, danos una pequeña valoración. ¿Qué crees que acierta? ¿Que le faltan cosas? ¿Estáis de acuerdo en todo? Bueno, gracias. Bueno, lo primero, evidentemente creo que acierta y sobre todo porque está basado en lo que la gente piensa y en lo que la gente valora, ¿no? Y en lo que nos cuenta. Y yo creo que lo interesante también es por dónde sale. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con qué piden, ¿no? Y habla de, oye, qué tecnologías, que si la inteligencia artificial, que si la robotización, que si los datos. El gran desafío de la seguridad, ¿no? que creo que son los temas que les preocupa, pero luego la segunda parte es lo que creo que es la ayuda, ¿no? Yo creo que lo que se descubre y lo que se lee por detrás es la ayuda que las empresas están pidiendo, ¿no? La ayuda por parte de las administraciones, para la formación, para el dinero, para intercambiar experiencias. Realmente yo creo que es eso, es qué les preocupa y sobre todo esta ayuda que están pidiendo, yo creo que a voces. 2 minutos. 2 minutos. Ha sido menos. Patricia. Bueno, buenos días. Muchas gracias, lo primero, por la invitación y por tener la oportunidad de estar aquí compartiendo estas ideas con vosotros y por tener acceso al informe. Un informe muy interesante, me parece muy interesante, muy necesario, sobre todo desde el punto de vista de empresa, porque lo hablamos en diferentes foros, que no todas las empresas llevan el mismo ritmo de digitalización ni tienen acceso a estas tecnologías, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y demás. Entonces, me parece un trabajo muy interesante y muy necesario para divulgar, bajar, como ha dicho Montse Guiomar, el lenguaje que sea accesible a todo tipo de empresas, no solo grandes empresas como ALSA, que tenemos cierto músculo, cierto potencial para poder estar al día y absorber estas tecnologías e implantarlas en nuestro negocio, sino también otro tipo de empresas como pueden ser pymes o muy alejadas de los sectores digitales o de la digitalización. Otra parte que me ha parecido muy interesante es que se resalta la importancia del dato, porque hablamos mucho de inteligencia artificial, pero para poder usar inteligencia artificial nos hace falta datos y la calidad del dato y la potencia del análisis de esos datos, porque el dato sin más pues necesitas dotarle de esa inteligencia, ¿no? Entonces me parece también muy interesante que se resalte esa parte del dato, que muchas veces lo obviamos. José María. Yo me sumo al agradecimiento de Patricia por la invitación y por compartir espacio con el resto de los ponentes. Yo sobre el informe, para no ir repitiendo cosas que se dicen, yo me quedaría con una parte que me parece interesante y es la primera que figura en la parte de diagnóstico, que es esto de aumentar la cultura de lo digital. Porque podemos estar hablando de datos, podemos estar hablando de inteligencia artificial, podemos hablar de la tecnología que queramos y de la importancia que tiene, pero si no conseguimos que en la sociedad, ya no digo solo en las empresas, en la sociedad exista una verdadera mentalidad digital con todo lo que eso conlleva, que luego hablaremos de ello, es muy difícil que todas esas tecnologías se puedan aplicar y se puedan aplicar en tiempo y de forma exitosa. Y yo creo que es un acierto que se empiece por ahí. Al final, si la gente no tiene un mínimo de cultura en torno a lo digital y a sus posibilidades, es muy difícil luego poder hacer la otra aplicación. Y creo que además el informe recoge algunos aspectos que dan también para el debate. Pero como de esos debatiremos luego, no me voy a adelantar. Pero, ¿por ejemplo?
algunas cuestiones, por ejemplo, respecto a cómo se gestionan algunas cosas o cómo se tienen que gestionar. Pero como luego las hablaremos, pues no quiero decir que no todo tiene que ser 100% consenso de todo el mundo. Yo creo que eso también está interesante para suscitar debates tanto entre la parte privada como de la privada respecto a lo que se hace en la pública. Camino. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa, y a mí me ha gustado mucho el informe, me ha parecido muy exhaustivo desde la visión de una ciudadana sin más, pero me ha hecho reflexionar también muchas cosas de cómo estamos en la universidad en esos temas. Es particularmente importante nuestra participación en la parte de formación. Obviamente somos responsables de parte de la formación, no de toda, y yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo, pero tenemos un problema de captación de talento que lo indica también el informe, y es un problema grave. Nosotros tenemos problemas en captar formadores, en captar profesores, pero también en captar investigadores, porque no tenemos capacidad de competir con otros organismos que sí tienen esa capacidad. No podemos tener ni condiciones de trabajo, ni sueldos, ni similares. Ahora, intentamos transmitir la importancia de la digitalización y de la utilización de la inteligencia artificial a todos los campos y ser más transversales, que ahí hay una crítica en el informe. Yo creo que sí, pero hablaremos de ello, me imagino, después. ¿No? Gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias al Club de la Calidad por la invitación, y enhorabuena a las que hemos las que habéis participado en la elaboración del informe, daros la enhorabuena. Yo creo que el informe, como comentaba Jesús al principio, una parte importante es que de dónde nace de las necesidades y de las empresas y del día a día, que yo creo que a través de trabajos de grupos de trabajo y de entrevistas habéis sido capaces de captar toda esa información de la base, que es muy importante. Y yo creo que toca un tema también muy importante que habéis comentado antes, que es la percepción social, ¿no? Yo creo que hoy estamos hablando de innovación, estamos hablando del tema de digitalización. Yo creo que las grandes empresas y gran parte de los que estamos aquí estamos evangelizados, sabemos de qué va esto y estamos interesados en ellos, pero yo creo que hacéis mención también en el informe a informes de COTEC. Sabéis que COTEC a nivel nacional está siempre muy preocupado por la percepción social tanto de la innovación como de la digitalización, y se mide anualmente, ¿no?, para ver realmente si es algo que la sociedad esté demandando, ¿no? Y yo creo que este informe de alguna manera ha conseguido, yo creo, poner en valor, digamos, la importancia que tiene el que todo esto, tanto la innovación como la digitalización, llegue a todas las empresas, principalmente a las pymes y sobre todo a la sociedad. Bueno, esta semana escuchaba otra mesa redonda también sobre desafíos tecnológicos, en la que participaba también Íñigo, y donde se decía, y coincidían casi todos los ponentes, en que estamos hiperdiagnosticados. Que hay mucha teoría, muchos análisis, muchos informes, todos necesarios y acertados, ojo, pero que hay mucho y que había que aterrizarlos y hacerles caso, ¿no? Entonces, vamos a empezar a aterrizar Voy a empezar por Patricia. Un tema fácil para un centro de I+D, la inteligencia artificial. Yo voy a hacer de abogado del diablo. No me encaja que todo el mundo que está en este sector esté diciendo es que la IA lleva muchos años, es que esto no es de ahora, como diciendo, nosotros ya lo sabíamos, vale, fantástico, ¿por qué no se ha puesto por la IA entonces? ¿No? O sea, tuvo que venir ChatGPT para descubrir hasta qué punto podríamos estar ya muy lejos gracias a la IA. Es verdad, lo decías tú, se necesitan muchos datos, y ahora hay muchos datos y mucha capacidad de cálculo, y hay la computación en una nube. Entonces, pregunta que hago y que se hace en el informe. ¿Cómo podemos estar hablando de prepararnos para la IA? ¿Qué más hay que preparar? A ver, lo primero es, sí, es verdad que se lleva muchos años trabajando, décadas, dependiendo del ámbito. En la universidad y en algunos sectores pues se lleva décadas trabajando con redes neuronales y otros algoritmos que son la base de la inteligencia artificial, lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que ChatGPT es lo que ha venido a dar al gran público, por así decirlo, a todos, nos ha abierto los ojos ante el potencial de la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que sea el año pasado donde empezamos a trabajar con la inteligencia artificial,
¿Por qué ese salto a nivel de comunicación? Yo creo que ha habido, que tú lo sabes muy bien, Cristina, la importancia de la comunicación. ChatGPT ha sido una herramienta brutal a nivel de comunicación de una tecnología que es disruptiva, que ya se venía viendo que iba a disrumpir, y de repente has tenido un grado de madurez suficiente como para llegar al gran público. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora o qué es lo que tenemos que hacer? Una de las claves lo has apuntado tú muy bien, es la capacidad de computación, el coste que lleva. Lo primero que necesitamos son datos, y ya ahí me vengo a mi terreno para que os hagáis una idea. Bueno, pues nosotros, Alsa, autobuses, voy a poner un ejemplo de autobuses, no va a ser sorpresa. Los autobuses antiguos, como cualquier coche nuestro de hace 10 o 15 o 20 años, el número de sensores de datos que gestiona era limitado. Los nuevos buses eléctricos tienen muchísimos sensores y emiten señales cada 10 segundos, cada medio minuto, dependiendo. Entonces, eso implica que es necesario una gestión de millones de datos al día. Estamos hablando de cientos de millones de datos al día para una flota relativamente pequeña de autobuses. Hablamos de 100, 150 autobuses. Si vamos a digitalizar o cambiar los 5.000 que tenemos, pasaremos a miles de millones de datos que hay que gestionar al día. Eso para cualquier empresa sucede lo mismo. Gracias a la IoT y a otros sistemas, cada vez tenemos más datos y somos capaces de procesar esos datos. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Yo creo, o lo estamos viendo nosotros a través del trabajo del Centro de Innovación. Tenemos que entender esos datos, tenemos que saber qué datos son necesarios, qué datos tenemos que recabar, qué datos nos van a proporcionar la inteligencia que necesitamos y para qué. Porque no para todo es necesaria la inteligencia artificial, no es necesario ni es útil tener una inteligencia artificial para el análisis de todas las situaciones. Entonces nos hace falta, por concluir, un conocimiento de los datos, una decisión de qué datos son necesarios, capacidad de gestionarlos y luego una toma de decisiones sobre cómo se analizan. ¿Inteligencia artificial o no? Y ahí ya potenciar los beneficios para la empresa. Cambio de tercio o no. Íñigo, regulación de la IA. Preocupa el exceso de regulación, sobre todo, al menos en Europa, dicen muchos, que estamos cometiendo un error de exceso regulatorio. Hay que ser conscientes que tenemos que jugamos en un mundo global y que hay que buscar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la capacidad de innovación. ¿Es preferible, te pregunto yo, dejar actuar y si hay problemas meter mano o ser duro en legislaciones desde el principio? Vaya pregunta. O sea, vaya miura que me ha soldado aquí. A ver, no sé qué me ha pasado esta semana, me han invitado a dos charlas sobre inteligencia artificial y yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, pero bueno, vienes aquí e intentas ahí torear como puedas, ¿no? A ver, el tema de la regulación, por conceptualizarlo, ¿no? Regulación frente a innovación es un tema, un debate que daría también para unas jornadas, digamos, ¿no? Que es algo que yo creo que hemos visto y oído en muchos foros en los que participamos siempre, si la regulación mata la innovación, ¿no? O si la innovación tiene que dejemos que dejarle puertas abiertas para que pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro sector y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí podemos entender perfectamente las barreras que existen o las limitaciones que existen en ese equilibrio, ¿no? Que creo que hay que encontrar siempre. Yo creo que los extremos no son buenos, yo creo que una regulación excesiva, pues sí, de alguna manera limita la innovación y tampoco podemos hacer una innovación, digamos, dejando ahí pues que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, como comentaba, en cada uno de los sectores depende. Yo creo que hay que diferenciar pues sectores como salud, farma, por ejemplo, a un sector como el de la energía, a un sector como el de la automoción, a un sector, en este caso, a unas tecnologías, ¿no? Yo creo que, en este caso, la regulación, en función de la temática, yo creo que todos podemos pensar dónde puede haber esas barreras por los peligros que puedan suponer pues para todo, ¿no? Para la sociedad, para el consumo, para los competidores y demás, frente a la innovación, ¿no? Y la innovación en cada uno de esos sectores va a velocidades distintas, ¿no? A veces la innovación coja la regulación y viceversa, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Visto un poco desde fuera, ¿no? Ya digo que aquí en la sala hay muchos más expertos que yo en este ámbito. Yo lo que estoy viendo es que, en cuanto a regulación, es una tecnología que a todos nos genera mucha incertidumbre, muchas preguntas, porque yo creo que no estamos viendo el final del túnel, yo creo que hay un túnel y no estamos viendo la luz al final, tiene muchas cosas buenas, pero también sabemos que tiene muchas implicaciones de todo tipo.
Y luego la innovación, la velocidad es muy rápida. Entonces se dan esos dos efectos de alto impacto en cuanto hay que tener un cuidado en la regulación y una velocidad totalmente vertiginosa. Entonces yo creo que en este fenómeno yo creo que no nos habíamos encontrado muchas veces. Entonces yo creo que es un poco lo que lo hace diferente y por lo que los expertos, en este caso creo que se están haciendo también los deberes a nivel europeo, pues se está trabajando en ello intensamente porque todos estamos viendo que es un tema muy relevante, ¿no? Ahora sí cambio de tercio, ahora voy con el tema de las ayudas, te lo voy a lanzar a ti, José María. Si la digitalización, voy tocando temas que están en el informe, que luego podréis mirar y tal, pero bueno, para poder tocar un poquito de todo lo que, o casi todo lo que lleva el informe. Uno de ellos es el tema de las ayudas. Yo te quería preguntar si la digitalización es esa panacea de la que habla todo el mundo y las empresas tienen tan claro para qué se necesitan las ayudas. Digo, si es así, ya tienen que estar invirtiendo en cuestiones que ellos mismos reconocen que les van a permitir mejorar su competitividad y optimizar sus beneficios, que es el fin último de una empresa. O, si quiere reformular la pregunta, ¿a quién hay que ayudar? Porque esas tecnologías, ¿acaso no son rentables? ¿Hay riesgo? ¿Es la inversión inicial demasiado grande? Y si los recursos son limitados, ¿para qué gastarlos en los rezagados? Ahí te lanzo todo esto. Es que menuda pregunta. Vamos a ver. El informe hace un análisis de diagnóstico primero, en el que va apuntando una serie de cosas. No es por salirme de la pregunta, es por ir a la pregunta desde ahí. Y una de las cosas que plantea, y empiezo por esa, la citaba antes, es el hecho de plantear un cambio cultural y crear una verdadera cultura digital que se implante en las organizaciones. Bueno, pero para que se implante una cultura digital en las organizaciones tendrá que existir la cultura digital en la sociedad. Y no estoy hablando de entrar en mandar WhatsApps o entrar en el TikTok. Estoy hablando de todo lo que lleva implícito el tener una cultura en la que se utilice la tecnología, que se incorporen elementos que la tecnología permite y que antes sin la tecnología eran mucho más complejos. Esto de centrarse en el cliente, en el ámbito de la empresa, hay empresas que lo llevan practicando muchos años, pero cuando dispones de cierta tecnología es mucho más fácil hacerlo. Yo no creo que se pueda hablar de cultura digital sin hacer un enfoque donde el cliente tenga un papel protagonista. Pero eso vale en lo privado, pero vale en lo público. En lo público no somos clientes, somos ciudadanos que tenemos derechos, pero también podemos ser objeto o podemos ser beneficiarios de ese uso de la tecnología para recibirlo. Y esto en las organizaciones no se va de abajo arriba, va de arriba abajo, porque si el que está arriba no se lo cree, es muy difícil que eso pueda llegar, pueda calar, pueda de verdad cambiar la cultura de la organización. Porque también implica que se acepta o que se asume que hay una serie de riesgos y se establecen unos límites de tolerancia a ese riesgo porque se sabe que hay cosas que pueden salir mal. Eso pasa en lo público y pasa en lo privado. Entonces, si queremos hacer eso, tendremos que tener medidas que estimulen esa cultura también desde lo público. Y a veces esas medidas de apoyo no son solamente dar una subvención, es que a lo mejor hay que desarrollar otro tipo de programas, de acciones que contribuyan a divulgar, a sensibilizar a la población respecto a esto, a quienes tienen que tomar decisiones en el ámbito empresarial, pero también a quienes se van a incorporar a las empresas y que tienen que tener esta serie de elementos, digamos, dentro de su acervo cotidiano. Hablábamos antes de empezar con uno de los que va a recibir después la distinción de cómo ahora, decía Jesús, es que ahora esto de la calidad se da como algo implícito. Y hace unos cuantos años se hablaba de la calidad como el camino hacia el que había que ir porque era un camino, una senda que se estaba iniciando, ¿no? Pues eso mismo, digamos, yo creo que se puede aplicar a esto que estamos hablando. Y eso también implica acciones desde el punto de vista del liderazgo de quienes dirigen las organizaciones para facilitar que, digamos, esa cultura se vaya asentando dentro de cada una de las empresas. O para establecer una verdadera mentalidad digital que permita que todo esto sea posible. Entonces dices, oye, desde lo público, ¿por qué no apoyamos, por qué no sensibilizamos, por qué no divulgamos esto para que de verdad pueda penetrar en la sociedad? Insisto, más allá de que ya sé que esa es una respuesta fácil, no es que todo el mundo usa el TikTok o el Facebook o el WhatsApp o no sé qué, pues ya, pero es que eso no es suficiente. Eso también antes se mandaban cartas, ahora ya no se mandan porque usamos el WhatsApp.
pero eso no es tener una cultura digital. ¿Cómo podemos, además, desde lo público, apoyarlo? ¿Cómo se puede apoyar? Por ejemplo, reduciendo la burocracia que afecta a estas organizaciones y que, además de abordar estos procesos de transformación, tienen que lidiar con una carga que no es menor. Al contrario, a veces la sensación es que la carga aumenta y aumenta cada vez que se quiere regular algo. Y ese es un elemento que también afecta a las empresas en estos procesos. Lo dice el informe en relación a la gestión de las ayudas, pero no solamente es en relación a las ayudas. Si tú le hacías una pregunta a Íñigo que tenía que ver con esto. Y yo creo que esa reducción de la carga burocrática tiene que llevarse también al ámbito del apoyo económico. Sea apoyo económico directo vía subvenciones, como las que se citan y que todo el mundo conoce, o sea apoyo en especie, como el que se hace a través de algunos programas, como el que se gestiona en Asturias a través de ASDI, de la entidad que depende de Sequence, y que es un dinero de Next Generation y que te da un apoyo en especie, con un apoyo de un centro tecnológico para desarrollar o incorporar este tipo de tecnologías, ¿no? Pero en esa vía yo creo que es importante digamos, algo que dice el informe, que es aumentar el nivel de divulgación, de conocimiento que tiene la gente de estas ayudas, porque muchas no las conocen las empresas. Y sobre todo teniendo en cuenta algo que a veces olvidamos, pero que es que el 95-97% de las empresas son pymes. Pero es que de esas pymes, por debajo de 50 trabajadores, son el 94%, creo recordar, hablo de memoria, pero punto arriba, punto abajo, estamos hablando de la práctica totalidad. Por lo tanto, tenemos que llegar a un tejido muy amplio. Y ahí voy, y lo dejo ahí hasta que tú me vuelvas con el aguijón, a una cosa que apunta el informe que me llamó la atención. Imagino que fue una propuesta, una idea que alguien planteó, que es cambiar el modelo o establecer un modelo de gestión donde las grandes corporaciones puedan dar el servicio a sus clientes y la administración subvenciona al grande para que dé el servicio gratis. Y eso me parece delicado teniendo en cuenta este tejido empresarial del que estamos hablando. Porque cuando tenemos un tejido tan amplio, plantear eso en esos términos puede llevarnos a establecer una especie de oligopolio de prestadores de servicios frente a una multitud de empresas pequeñas y medianas que están ofreciendo ya esos servicios al conjunto del tejido empresarial. Y me parece delicado el hacerlo. Aunque hay un elemento, Kit Digital, Kit Consulting, que se cita en el informe, que muestran cómo hay vías para poder dar el servicio y resolver un problema que se apunta también y que yo creo que hay que resolver de algún modo, que es el adelanto de la financiación por parte de la pyme. ¿Por qué dar ayudas? Porque esto representa un esfuerzo económico importante y de transformación de la organización. Si hay que dar ayudas para apoyar eso y para que el proceso sea más rápido, procesos en los que las empresas no adelantan el dinero, sino que hay un proveedor homologado, reconocido por la administración, que recibe ese dinero y que se encarga de la gestión, pues es un sistema que ayude a paliar de algún modo esto. Pero si, como dice el informe, la gente no sabe que hay un kit consulting donde puede beneficiarse de unas ayudas, pues evidentemente el efecto va a minimizarse. Y un dato que dice el informe, y termino. El informe dice que en Asturias el dato nacional que recordar que es el 11%, según el informe del INE del 2024, que estará con datos del 2023, el 11-12% de las empresas utilizan inteligencia artificial. En el informe elaborado por el INE del año 2021, ese dato era el 8% y había crecido un punto respecto al año anterior. El objetivo en Europa es el 75% de las empresas en el 2030. Y si queremos llegar a esos niveles, o somos capaces de actuar desde lo público también, es decir, impulsar esto, apoyar, pues no es muy difícil que las empresas por sí solas, con un tejido tan micro, puedan llegar a cumplir ese objetivo y a beneficiarse de esto. Y no voy a decir lo que dice Draghi, porque suena muy mal para empezar. Bueno, pensé que no me ibas a contestar. Al final, entonces tú hablas de unas ayudas a la culturización, más que unas ayudas
a la tecnología o así. No es que sean a la divulgación. Lo que digo es, hay un papel A la de lo culturización, público, no, sí, sí. pero es que lo público, además de que pueda dar dinero, que tiene que apoyar económicamente, como apoya otros cambios, otras inversiones, tiene que desarrollar acciones que permitan que en la sociedad se promuevan determinado tipo de conocimientos o de cambios. Pero igual que lo hace en el ámbito educativo, o que sensibiliza en el tema de violencia de género, o que lo hace en la materia X, es que podemos poner 100.000 ejemplos. Pero en esto necesitamos también que eso se haga, y que se haga porque eso afecta al conjunto de la sociedad. Es que ¿quién se incorpora a las empresas? ¿De dónde llega esa gente? Pues lo mismo que tiene que saber mucho de algo de ingeniería informática o de economía, pues es que tiene que tener ciertos hábitos o ciertas, en mi opinión, ¿no? Cierta mentalidad digital que pueda aplicar luego en el ámbito de la empresa. Y a quienes están en la empresa, ayudarles en ese proceso de cambio. Estamos en una mesa de ciclo de valor de la I+D. En el informe se decía, en el apartado de deberes que deberían estar hechos, que se sepa aprovechar las posibilidades de un correo electrónico. ¿Todavía hay que explicar esto? Es un poco Sí. lo que yo me pregunto. ¿O hay que ayudar a las empresas que todavía no son conscientes de esto? Que es que hay empresas que usan fax. Yo Es hace que- muchos años que no lo veo. Soy muy Pues- mayor, pero... Hay empresas que usan fax. Sigue existiendo el fax. Y el que usa el fax es que no usa el correo electrónico. Y es que prefiere seguir usando el fax, porque al final le llega un papelito por ahí y le parece que es más tangible que el correo. Y entonces decís, oye, esto no puede ser. Pues ¿qué pasa? Y podemos poner más ejemplos de eso. Sí, no, podemos estar. Voy a cambiar de tercio para tocar otro tema, aunque ya has hablado tú de él, el tema de la burocracia. Se lo digo a Jesús Daniel, el informe pone mucho énfasis en la administración, desde las ayudas hasta una regulación que dé un soporte, pero que sea suficientemente flexible para no suponer una barrera. En los últimos años no hay quien no se queje de la burocracia. Sin embargo, la burocracia no deja de aumentar en complejidad. ¿Pueden estas tecnologías ser el bálsamo de Fierabras, del Quijote, ese preparado ficticio que todo lo cura, para poder enfrentarse a la burocracia, o pueden acabar siendo un elemento burocrático más? Bueno, me repito a la complejidad de las preguntas. Bueno, a ver, hay una parte de la burocracia que es una realidad, ¿no? Y cuando estábamos hablando de las ayudas, es un ejemplo en el que solo medianas y grandes empresas son las que realmente se pueden presentar a muchas de las ayudas por la complejidad que hay detrás de solicitarlas. La cantidad de documentación, el modelo en el que hay que hacer esa documentación y todo lo que se pide hace que, pues que muchas tengan que tener gente dedicada dentro de los centros tecnológicos especializados en solo la gestión administrativa, o que se realicen esas peticiones a empresas que se dedican exclusivamente a ayudarte a presentarte a una de esas ayudas, ¿no? Lo cual lo hace, insisto, muy, muy complejo y lo aleja de la pyme, ¿no? Los números que decía antes él, pues en los 60 y pico mil empresas que hay en Asturias, por más de 10 trabajadores solo son 2.400, 2.500, o sea que realmente tenemos ahí un problema real. ¿Cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede usarse y puede apoyarse en esto? El ejemplo es el kit digital. Precisamente el kit digital, una de las ideas cuando lo implementaron era que tenía que ser muy fácil en la gestión y la implementación. Por lo tanto, todo el proceso en el que tú subías la documentación y todo ese proceso burocrático que normalmente tendría que haber un funcionario revisando esa documentación, y cuando estamos hablando de miles o de decenas de miles de peticiones, lo que decidieron fue introducir y poner una inteligencia artificial que hiciese esa valoración, ¿no? Por lo tanto, consiguieron que la respuesta al kit digital fuese muy rápida. Entonces, ¿es la inteligencia artificial o la aplicación de ciertos modelos de automatización una simplificación de la burocracia? Sí, en términos de aceleración, ¿no? Esto de tener que esperar no sé cuántos meses a que resuelvan, pues desaparecerá o tenderá a desaparecer. Ahora, claro, hay la otra parte vinculada con la regulación, que es, ¿y todos esos documentos que tengo que preparar, esos van a desaparecer? Pues yo creo que va a ser complicado.
¿no? Probablemente y aquí en la administración, pues y hablamos además de la asturiana, pues probablemente todo lo que tiene que ver con la autoprotección que trata de hacer la administración respecto a los pliegos o a las ayudas o a lo que te presentas, la intervención, los departamentos jurídicos hacen una sobreprotección que es lo que va detrás de esa implicación de todo lo que tienes que presentar, ¿no? O sea, por lo menos es lo que como empresa sufrimos y yo creo que parte de lo que también en el propio estudio habla, ¿no? Y de por dónde van y, oye, es que me lo tenéis que hacer más fácil y más flexible. Y la parte de flexibilidad creo que tiene más que ver con que las ayudas acaban estando como tan dirigidas, o sea, son para esto, en este contexto, para estas empresas con este enfoque. Y dices, ya, pero es que yo a lo mejor necesito innovar en un área en el que tú no me cubres. Hablamos aquí de la S3 en Asturias, que también se hace una referencia. Bueno, pues por ejemplo, venga, voy a hacer una crítica que hacemos desde el sector, venga, ahora que tenemos a poca gente de la administración. Pues un problema de la S3 es que está muy enfocada a las empresas industriales. La S3 no tiene ninguna referencia ni ningún apoyo hacia las empresas tecnológicas. Por lo tanto, a mí me elimina como empresa tecnológica prácticamente el poder presentarme a ninguna ayuda del Principado porque no entro en la S3, salvo que lo que yo haga tenga que ver con una empresa que esté dentro de la S3, lo cual complica mucho y entonces ahí es donde entra esa parte de flexibilidad. ¿Vale? Camino, tu tema daría para mucho, es el de la formación. Yo te quería preguntar, ¿está respondiendo el sistema educativo, fundamentalmente universidad y FP, a estos cambios constantes, a estas tecnologías en constante aparición? A ver si me gustaría una reflexión con autocrítica también en el ámbito universitario. O sea, ¿puede haber lagunas en la universidad respecto a estos estudios? ¿Hay espacios que cubrir desde tu punto de vista? Porque estamos hablando de una tecnología, por ejemplo, la IA que es transversal. Entonces, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, yo creo que en la FP no lo sé, la verdad es que no tengo mucha información de cómo está en la FP ahora mismo. En la universidad, de momento, no es transversal. Lo que sí que está habiendo es que cada vez que hay un cambio de plan de estudios, también porque la ANECA nos ayuda pidiéndoselo a los que diseñan los planes de estudios, está incorporándose la parte de tecnologías. Quiero decir que en titulaciones donde tradicionalmente no había ninguna asignatura, ahora empieza a haberla. Es decir, además, carreras donde, si uno lo piensa, es bastante natural que lo haya. O sea, en turismo, por ejemplo, turismo con el nuevo plan de estudios van a tener 2 asignaturas, una de ellas específica de inteligencia artificial, porque parece bastante lógico. Hoy en día todos cuando hacemos una reserva nos fiamos de los comentarios, hay que saber explotar esa información. Después, en otras carreras, bueno, a ver, obviamente las de la rama STEM están todas cubiertas, en todas hay. En el resto, pues ya digo, poco a poco, criminología, por ejemplo, incorpora una asignatura de, no sé si de informática, porque abarca un poco todo y, por supuesto, entra la ciberseguridad. De otras carreras, pues yo lo que me imagino es que poco a poco irán incorporando, igual que fueron incorporando informática, quiero decir, carreras como enfermería tiene, y yo calculo que poco a poco se vaya dando cuenta la gente de que lo necesita. A nivel de investigación, sí, o sea, a nivel de investigación la inteligencia artificial es absolutamente transversal. Todo el mundo utiliza herramientas de inteligencia artificial para procesar la información que tiene con datos o para intentar predecir comportamientos o en ámbitos de lo más variopinto. Pero quiero decir que ahora mismo el Departamento de Informática, por ejemplo, tiene asignaturas en Historia del Arte, o sea que no es que no estemos en ello, pero obviamente hay un largo camino por recorrer, no lo voy a negar. ¿Cuál consideras tú que es la titulación de la Universidad de Oviedo que en estos momentos mejor responde a estos cambios disruptivos? Hombre, cualquiera de las que están en datos, informática, claro, es que ciencias de ingeniería de datos tiene que estar continuamente ahí. O sea, no es algo que puedas plantearte ni de lejos no estar.
Y en informática también, porque además hoy en día la informática y la ciencia de datos están muy imbricadas. Entonces, ya no solo es que tenga asignaturas de inteligencia artificial y de seguridad informática, es que están en todas las asignaturas, al final es imposible no hacerlo. De la universidad se sale con una base, no quiere decir que salgan con todo Obviamente. aprendido. Y ahora voy aquí a José María. ¿Está respondiendo el sistema privado? ¿Está la formación continua dentro de las empresas? ¿Está la formación continua de la empresa atendiendo esa necesidad con una agilidad suficiente? Porque no vale quejarse de lo que sale de la uni. O sea, ahora os toca a vosotros. Sí, es verdad. Es verdad que esto no depende solo de lo que salga de la universidad o del sistema arreglado. Es verdad. Y es verdad que las empresas hacen un esfuerzo o tienen que hacer un esfuerzo para reciclarse o reciclar a sus trabajadores. Pero es verdad también que tenemos un problema que no es solo nuestro, digo nuestro me refiero de Asturias ni de España, que es que lo que cuesta cada vez más ya no solamente es encontrar gente capacitada, formada, no es encontrar gente. Lo primero es encontrar gente y después ya que además estén formados y preparados para poder desarrollar las tareas que tienen que desarrollar. Y eso pasa en un montón de sectores, no solamente es en el tecnológico, ¿no? Digamos, la pirámide poblacional es una pirámide que cada vez está más invertida y cada vez la base es más reducida, con lo cual ese es el primer problema. Luego la parte de la formación, y en la parte de la formación no siempre lo que llega con el nivel de formación adecuado que se puede requerir en la empresa, porque a lo mejor la formación es muy transversal, necesitan un periodo de adaptación para poder desarrollar o incorporarse, por ejemplo en la fase, nosotros tenemos parte de desarrollo de tecnología y la gente tiene un periodo de adaptación en el que tiene que prepararse para hacer esto. Es decir, y ese periodo, evidentemente, está trabajando y eso es un coste que soporta la organización. Y luego hay otra parte que es cuánto se dedica a la formación de la gente. Y ahí ya pues, cada empresa tiene su propio esquema y su propia situación, ¿no? La impresión que yo tengo por lo que veo es que el nivel de esfuerzo que hay que realizar para la adaptación, para el reciclaje, para la adaptación a este entorno de evolución tecnológica tan rápido que estamos teniendo, exige un nivel de esfuerzo que no todas las empresas se pueden permitir. Porque implica que la gente empiece a conocer no solamente la funcionalidad de una tecnología, me voy al ejemplo que ponía Patricia del ChatGPT, sino que vaya viendo también cómo poder ir incorporando eso en el negocio, para que vaya viendo cómo puede ir cambiando los procesos de negocio para poder sacarle partido y no quedar descolgado frente a su competencia, que implica estar permanentemente vigilando qué es lo siguiente. Y como decía alguien hace poco, le escuchaba una reflexión sobre esto de la innovación, decía, nosotros no queremos estar a la última, con estar a la penúltima nos vale. Pues es que para estar a la penúltima también hay que hacer el mismo proceso de vigilancia. Digo lo de la penúltima, lo decía en el sentido de no voy a incorporar lo último de lo último, déjame que lo prueben otros y una vez que vea que otros lo prueban, ya lo incorporo, ¿no? Claro, pero eso también implica esas fases. Y ahí yo creo que hay, preguntadas por las ayudas, ese tema de la formación, que ya no es una ayuda específica para darle dinero para hacer una inversión, sino el reforzar esos mecanismos de formación continua de la gente, creo que es un elemento esencial. Bueno, vamos mal el tiempo, no sé si tengo tiempo para un par de preguntinas más. Sí, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco entonces de esa colaboración público-privada que también sale en el informe. A ver, Patricia, ¿está perfectamente engrasada la cadena de valor de I+D en Asturias? ¿Hasta qué punto hay un apoyo entre, por ejemplo, todos los que estamos aquí en esta mesa? Lo primero, un disclaimer. Yo como recién llegada llevo año y medio trabajando en ALSA y en Asturias, entonces bueno, en Asturias se aterriza no muy sea rápido, la persona más adecuada somos para hacer pocos, una valoración de este tipo. Pero lo que me he encontrado también es interesante, bueno, pues ¿qué te encuentras al llegar? Lo que me parece es que hay un potencial brutal en Asturias. ¿Por qué? Porque al final nos conocemos todos. El conocernos todos da la facilidad de acercarse a que nosotros hemos hablado, con la universidad colaboramos, que una vez que identificas cuáles son tus necesidades como empresa, qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo o tu reto?
puedes empezar a hablar con otras entidades, como puede ser otra empresa que está en el mismo parque tecnológico o la universidad o un centro tecnológico, para decirle, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver este reto? Dando forma y identificando a los actores que te pueden ayudar como empresa, te tienes que asociar con quien te puede ayudar a resolver los retos. Dependiendo del reto que tengas, pues será una universidad, será más un centro tecnológico, será otra empresa que colabore contigo. Y aquí me parece que es muy fácil, en Asturias. También me parece fácil, bueno, pues que hay ciertas ayudas del Principado, la proximidad que se tiene con las administraciones. Es un lujo que yo en otros sitios donde he trabajado, vengo de Bruselas, entonces eso no es tan fácil y no es tan inmediato. Dicho esto, que hay que saber explotarlo y hay que saber agilizarlo, dinamizarlo, que vaya más rápido, porque la tecnología va muy rápido y los competidores van rapidísimo. Y no están aquí en Asturias, ni en España, están en el mundo. Entonces, quizás, como esto lo veo muy positivo, el buen engranaje a nivel regional, creo que hay que tomar medidas quizá para coger velocidad. Que ese engranaje no solo esté bien engranado, sino que vaya rápido. Bajo un escalón, ¿hasta qué punto, Camilo, las empresas asturianas hacen uso de los centros de investigación, de la investigación que se hace aquí, donde se genera la I+D, como la propia universidad o los centros tecnológicos? ¿Hasta qué punto esa investigación que se desarrolla en el Principado es la más adecuada para nuestro entorno? No lo sé. Son fáciles, no sé por qué. ¿A qué punto es la más adecuada para nuestro entorno? No lo tengo claro. Lo que sí sé es que cada vez se firman más proyectos de colaboración entre empresas y la universidad. Cada vez más. O sea, la Fundación de Universidad, que es la que gestiona mayoritariamente esos proyectos, tiene cada vez una mayor demanda, una mayor solicitud de colaboraciones, con lo cual la colaboración existe. Incluso existen convocatorias en el Ministerio en el que participamos distintas universidades y a la vez centros tecnológicos. Quiere decir que da la sensación de que en la cadena de valor estamos. Ahora, ¿hasta qué punto es útil? No lo sé. Estamos muy lejos del ChatGPT. Yo creo que una de las cosas que nos falta a nosotros, por lo menos es mi percepción cuando trabajo con empresas muchas veces, es que aquí de verdad no se ha hecho ese esfuerzo de recabar muchos datos en general. Y entonces las empresas a lo mejor te piden, voy a poner a eso por ejemplo, a lo mejor te dicen, hazme una estimación de cuántas personas se van a bajar en las distintas paradas del autobús. ¿Vale? Pues dame datos. Y tienen datos de número de clientes. Ostras, ¿y qué tengo que hacer? ¿Adivinar cuántos se bajan? Porque claro, la inteligencia artificial necesita datos para alimentarse. Y el problema es que, claro, ¿por qué en América las empresas han podido hacer tantas cosas? Porque se han pasado la vida cogiendo nuestros datos y jugando con nuestros datos. Y eso es algo que nosotros tradicionalmente no hemos hecho. Entonces, la utilidad de lo que hacemos depende también de que seamos capaces de dar la base sobre la que después se pueda trabajar. Porque en la universidad estamos acostumbrados a trabajar, sí, pero en principio nosotros no tenemos problemas en avanzar en investigación utilizando bases de datos o utilizando información pública de bases de datos, que entonces hacemos las pruebas con ellas, que además nos permiten comparar con lo que hace otra gente. Ahora, ¿eso es útil a la población? Solo será útil cuando los datos que utilicemos sean datos de la gente. Vamos a tener datos Asgaya ahora en los pozos mineros. No, ahí vamos a procesar los datos, pero no sé si los nuestros. Bueno, con que se procesen y los utilicemos en Asturias ya pueden servir para avanzar, ¿no? Igual. Pero lo ideal es, además, beneficiarte del trabajo, porque esto es como tener materia prima y que la procesen otro. Al final, el que más gana es el que pone la etiqueta. Robotización y hiperautomatización.
Íñigo, que me mires así de reojo. ¿Hay mucho ludita en las empresas asturianas? ¿Mucho? Ludita. A ver, yo creo que la parte de robotización y hiperautomatización son dos conceptos, pero lo quiero ampliar más a otro tipo de conceptos que hay en las industrias, ¿no? Yo creo que es importante, hablamos antes del tema de formación y capacitación, tecnologías transversales de la inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT o Copilot, pues vamos a acabar utilizándolo todos en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que es un tema que sale también en el informe, si eso es digitalización o no, si eso lo podemos llamar digitalización. Yo creo que la digitalización en las empresas comienza, más allá de esta capa transversal que vamos a tener todos, incluso a nivel personal, cuando en tus procesos clave tú estás introduciendo esa digitalización, ¿vale? Cuando tienes robots y estás utilizando no el robot tradicional, sino que estás metiendo temas de inteligencia artificial, cuando estás haciendo temas de hiperautomatización. Yo creo que el cambio cultural viene ahí realmente, donde lo consigues implantar, digamos, ¿no? En nuestro caso, yo por poner un ejemplo, claro, yo viendo el informe me siento identificado, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que el informe está muy bien pensado para que cualquier responsable gerente diga, oye, estoy haciendo lo correcto. Yo creo que tiene que despertar un poco inquietudes, ¿no? Y la inquietud a nosotros, bueno, nos surgió hace unos meses, es decir, la inteligencia artificial me va a impactar mi modelo de negocio. Lo que yo estoy haciendo, y en el caso nuestro de desarrollo de materiales, llevamos 34 años desarrollando materiales, 33 años lo hemos hecho de una manera, este último año lo estamos haciendo de otra distinta, y eso es lo que cada uno tiene que ver en su core, bien sea a través de robots o lo que sea. En nuestro caso hay varias líneas de trabajo, pero no en concreto es el de materiales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo utilizando inteligencia artificial? Bueno, lo primero que hice fue crear un grupo, una unidad mixta que es transversal, cogía gente joven, a chavales y chavalas jóvenes, que dije, vosotros tenéis que ser el futuro de la entidad y tenéis que ver cómo la inteligencia artificial va a impactar en lo que venimos haciendo 34 años. Y están trabajando en ello, ¿no? Y cuando te vienen con soluciones, con aplicaciones que están haciendo, es que te sorprende, porque realmente si no lo haces tú, lo está haciendo otro, digamos, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de materiales, tú cuando estás haciendo una nueva aleación, le vas metiendo porcentajes de nuevos componentes. Coges la tabla periódica de los elementos y vas metiendo ahí a ver qué va a pasar. Pues quiero un acero que sea más duro, que sea más tenaz, que sea mejor al desgaste, y sabes que cada elemento de la tabla periódica que le metas te va a mejorar algo eso. Pero claro, las combinaciones son infinitas, porque los elementos de la tabla periódica son infinitos no, pero son muchos, no son muy elevados. En ese momento hay herramientas ya y yo creo que los perfiles interesantes son los técnicos que saben de lo tuyo, pero a la vez se interesan. No te digo que sepan programar en Python, pero que sepan lo que es la programación, más allá del ChatGPT y más allá del Copilot. Cuando consigues perfiles de ese tipo mixtos, tienes un potencial muy grande. Y lo que estamos viendo es que de repente, antes de ir a hacer una colada experimental que te va a costar 1 o 2 semanas y te va a costar un dinero, a través de librerías, bibliotecas, programas de inteligencia artificial especiales que existen a nivel mundial, donde tú puedes hacer las combinaciones, pueden llegar simplemente a decir, mira, de las miles o millones de combinaciones me voy a quedar con estas 5, que la inteligencia artificial me dice que son las que tienen más probabilidades de ser exitosas. Vas a hacer la colada de esas 5 y aciertas con la segunda. Y eso lo estamos haciendo a día de hoy, es utilizar la inteligencia artificial para aplicaciones que te afectan a tu core principal de tu negocio, ¿no? Y eso es lo que creo que, viendo el informe, cada uno de nosotros, cada gerente, cada responsable, debería reflexionar en el impacto que va a tener, porque también decís que en el 2026, o dice el informe, pues que el 80% de las empresas van a aplicarlo, ¿no? Pues nos quedan 2 años. O sea, que es que hay que ponerse a ello, y os quería comentar un poco nuestro ejemplo de que, sin ser expertos en inteligencia artificial, aquí hay otros centros tecnológicos, universidades que saben más de ello, pero lo que sí tenemos claro es que nos va a impactar seguro, y hay que ver cómo tú puedes ir acondicionando tu negocio para aprovechar eso, ser más productivo y ser más eficiente, ¿no? Vamos, pero no tienes allí nadie dentro que quiera destrozar las máquinas por si le quitan el trabajo, ¿no? No. Claro, todavía también esa comentaba, era la pregunta. Por supuesto que es otro pero debate. Ahí voy. Es que podríamos estar hablando aquí toda la mañana de muchas cosas. Pero como sabes, se generan otro tipo de perfiles y de puestos y de competencias que creo que son el futuro. Fundamental. Nada, la última. Jesús Daniel, ¿qué papel pueden jugar asociaciones como el Club de Calidad y cómo se puede, pues un poco para extender tanto la cultura digital como para hacer que estos tecnodesafíos sean oportunidades? Bueno, este evento creo que es el perfecto ejemplo, ¿no? O sea, como... Que te lo puse fácil. No, esto sí me lo has puesto fácil. Es perfecto, ¿no? Yo creo que lo que conseguimos asociaciones como la nuestra es dar voz a lo que las empresas, a lo que están pensando y levantar un poco la mano respecto a qué están viendo y qué están necesitando, ¿no? Entonces yo creo que esta es la labor importante y la buena que se hace, y vuelvo al ejemplo del informe y de esta
actividad. Lo que pasa es que yo sigo pensando que el problema no lo tenemos en los que estamos aquí o los que forman parte del club. Ya lo he dicho otras veces, que somos los sospechosos habituales, somos los que ya tienen personas que están interesadas en el ámbito de tecnología, ya tienen a responsables de informática que participan en estos eventos, o ya tiene centros tecnológicos, o ya colabora en proyectos. O sea, estos ya están convencidos. El problema son los miles de empresas que son a las que no estamos llegando, a los que las ayudas no están llegando, a las del fax, ¿no?, que comentaba él, y que ese es el reto realmente, y que ahí es donde, bueno, pues desde luego entidades como la nuestra, pero desde luego con el apoyo de la Administración es donde tenemos que llegar, ¿no? Es esa última milla que es la que yo creo que falta. Y yo creo que para cerrar ya, que nos podemos quedar con esas palabras que decía el otro día Javier Sáez de Jubera cuando le entregaron el premio, que al final lo que se necesita son las personas. Detrás de todo, de todos los tecnodesafíos, son las personas, y son las que tienen que tomar las decisiones y no dejar las decisiones a un Excel o a una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues cuando ustedes se descarguen el informe y lo lean, si quieren volvemos, y tenemos otra mesa y seguimos profundizando en ello. Muchas gracias.